Su padre trajo otra mujer a casa, pero lo que ella hace después no tiene nombre. Teresa y Román eran hijos de una de las parejas más hermosas que las personas habían conocido jamás. Su padre Mario trabajaba en construcciones de alto riesgo y por tanto ganaba suficiente dinero como para mantener a toda su familia sin ningún problema. La madre de los pequeños gemelos, Indira, cuidaba a los niños como si fuesen las cosas más preciadas que nunca había tenido. Los cuidaba, los ayudaba con sus tareas y siempre los animaba a hacer las cosas que más les gustaba. Pero un día Indira empezó a sentir un dolor muy fuerte en la parte baja del vientre. Cuando fue al médico para que la chequearan, le dijeron que tenía un tumor maligno en el útero que debía extraer tan pronto como pudiera. Hicieron que Indira pasara por varias sesiones de quimioterapia que fueron debilitando poco a poco su cuerpo. Teresa y Román siempre estaban allí junto a su madre, apoyándola como ella hacía con ellos todo el tiempo. Así que cuando llegó finalmente el día de la operación, Indira se despidió de sus hijos y de su esposo. Los doctores le habían dicho que existía un porcentaje de probabilidad de que no sobreviviera. A pesar de que ella sabía eso, no le quiso decir nada a su familia y se guardó el secreto para que no se sintieran tristes. Lamentablemente, la operación de Indira se complicó y perdió la vida justo cuando estaban por terminar de suturarla. La noticia le cayó muy mal a los hijos de Indira y por supuesto también a Mariano, quien nunca hubiese pensado que su esposa podría morir. Tuvo que armarse de mucho valor para enfrentar la situación de pérdida con sus hijos. Juntos recordaban a Indira con mucho cariño y hablaban de ella durante las noches, hasta que llegó un punto en el que el recuerdo de la esposa y madre no se hizo tan pesado y pudieron recordarla sin tanto dolor. A Mariano le tomó un poco más de tiempo recuperarse de la pérdida y tuvo que ir con un psicólogo para que lo ayudara a sobrellevar el duelo. Transcurrido un plazo de 2 años hasta que Mariano estaba finalmente feliz con su vida de nuevo, de manera que se pudo dedicar al trabajo y a sus hijos sin sentir aquel vacío que lo atormentaba días y noches. Inclusive se dio la oportunidad a conocer a una de sus compañeras de trabajo, cuyo nombre era Francisca. Se trataba de una mujer muy tierna y comprensiva, que entendió cuánto significó Indira para él y para sus hijos. Con el pasar del tiempo, Mariano se fue enamorando cada vez más de Francisca, y ella le correspondió. Se hicieron novios y unos meses después habían decidido que era buen momento para vivir juntos. Ese fue el día que Teresa y Román conocieron a Francisca. Cuando lo hicieron sintieron rencor porque su padre estaba con otra mujer que no era su madre, pero Francisca hacía todo lo posible para ser una buena esposa y una buena madrastra. Trataba a los niños con mucho respeto y cuando estos no sentían ganas de tratarla, ella lo respetaba y continuaba. Igualmente hacía con el recuerdo de Indira. Respetaba su presencia en los pequeños objetos de la casa y no se metía con eso. Fue por eso que poco a poco los hermanos fueron entrando en confianza con Francisca, hasta el punto que se había vuelto su confidente, alguien con quien podían hablar y pasar un buen rato. Durante ese tiempo, Mariano tuvo un accidente en su trabajo que le hizo perder la vida, de manera que Francisca había quedado sola, pero no viuda porque nunca se había casado. A pesar de estar tristes por la partida física de Mariano, Teresa y Román se preguntaban si ahora Francisca se iría de su lado y los dejaría solos a su suerte. Se preparaban para que los llevaran a un albergue cuando vieron que Francisca nunca se fue de casa. Al contrario, siguió llevando la misma dinámica en casa con ellos como cuando Mariano estaba allí. Incluso habían creado espacios donde se reunían a hablar sobre el recuerdo de su madre y de su padre, y eso ayudó a los hermanos a llevar el duelo con más tranquilidad. Así estuvieron haciendo. Los hermanos crecieron, estudiaron, se convirtieron en profesionales en sus áreas y Francisca siempre se mantuvo a su lado. Hasta el día que Francisca murió, les dijo a los hermanos que no quería que la enterraran junto a su padre, porque ese puesto le correspondía a su madre. En cambio, les pidió que la enterraran en un lugar apartado al que ellos pudieran ir a visitarla. Así lo hicieron, y los hermanos le estuvieron agradecidos eternamente por siempre haberlos respetado a ellos, a su madre y a su padre. Y sobre todo por no haberse ido en el momento que más lo necesitaron. Recuerda siempre que cuando estamos en un lugar nuevo donde otras personas ya están haciendo su vida, debemos ser respetuosos con las cosas que se llevan a cabo allí dentro. Respetar los procesos de las personas y los procesos nuestros propios. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.